Me quiero meter en el Día Mundial contra la Hepatitis, ya mismo. ¿Por qué? Es clave testearse aunque uno no haya presentado síntomas. Estoy en contacto con el doctor Nicolás Di Biase. El doctor Di Biase es especialista en enfermedades del hígado y lo saludo. Doctor, ¿cómo le va? Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex, en el EU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. Buenas tardes, Sebastián. ¿Cómo andás? Acá, muy importante esta nota y la verdad que agradecido por el espacio. Por favor, es un placer. Bueno, 28 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Hepatitis. ¿Qué es la hepatitis, doctor? La hepatitis, en una definición rápida, es la inflamación del hígado que tiene su traducción en un análisis de sangre mediante la elevación de enzimas hepáticas en el hepatograma. Un análisis muy común, hecho en cualquier chequeo normal de análisis de sangre, en donde se ve una elevación que puede ser de diferentes características, pero es la inflamación del hígado que tiene muchas causas. En el caso de hoy, conmemoramos o le damos mucha bola a las hepatitis de origen viral. Ahí está. Y las bueno, este Día Mundial es clave. ¿Y cuáles son las prevenciones que hay que tener y principalmente en qué edades hay que empezar a controlarse independientemente de presentar o no síntomas o ver algo hereditario en nuestro árbol genealógico? Excelente la pregunta. Te hago un pequeño reconto, si tengo un minutito para comentarte un poco esto. 28 de julio, en verdad es el nacimiento del doctor Bloomberg, descubridor de el virus de la hepatitis B y de la vacuna de hepatitis B, que es tal vez la vacuna más importante porque ha hecho que prácticamente no existiera casos de hepatitis B, y ahora voy a explicar un poco estas letras B, A, C que aparecen en las hepatitis. Así que desde el 2010 la OMS conmemora, digamos, con su nacimiento el Día de la Hepatitis. Hepatitis virales, las tres más conocidas son hepatitis A, hepatitis B y hepatitis C. La hepatitis A es una hepatitis muy clásica del niño en la era prevacunación. Antes del 2002 no se vacunaba para hepatitis A en Argentina, y es una hepatitis bastante relacionada con condiciones de mucha vulnerabilidad en cuanto a la vivienda. Como es una hepatitis que se contagia por aguas contaminadas o por contacto de la materia fecal con el agua que uno ingiere, suele ser de países, digamos, en vías de desarrollo como el nuestro. Por suerte, desde su vacunación hay muy pocos casos en los niños, que era una de las cosas más importantes que teníamos, porque llevaba a la insuficiencia hepática y muchas veces a la muerte, lamentablemente, pero hoy tenemos muy pocos casos. Tenemos casos habitualmente en adultos que no llegaron a vacunarse, porque desde el 2002, a partir del primer año de edad, se vacunan a todos los niños. La hepatitis B es una hepatitis más frecuente, porque es una hepatitis de transmisión sexual y sanguínea, es habitualmente una hepatitis más del adulto, y es muy raro hoy en día verla en menores de 20 años, justamente por esta cuestión de que se vacuna en el primer día de vida y después hay un par de dosis de refuerzo más, y la vacunación realmente impide el contagio por este virus que es el de la hepatitis B. Y el de la hepatitis C es un virus muy importante porque es un virus que hasta hace no muchos años no tenía cura. Es un virus que se transmite por vía sanguínea, es un clásico virus de aquellas personas donde se ve que comparten agujas, en donde puede haber drogadicción endovenosa, donde también puede haber algunos casos donde la esterilidad es baja. De hepatitis C no tiene vacunación de hepatitis C, pero sí tiene tratamiento curativo, que es una de las últimas cosas. ¿Qué se propuso la OMS? Tratar de erradicar estas tres hepatitis para el año 2030. Difícil, pero es un objetivo. ¿Las hepatitis presentan síntomas o la gente desconoce que están siendo infectadas cuando aparecen algunos síntomas y los minimizan pensando que es algo que no tiene nada que ver con la hepatitis, y sí lo es? El síntoma clásico de hepatitis es muy poco disimulable porque es ponerte amarillo como un Simpson, ¿no? En algo que se denomina ictericia. O sea, es muy difícil no darle bola cuando te levantás y estás completamente amarillo o lo blanco del ojo está amarillo. Ese es el síntoma, vamos a decirle, cardinal por el cual uno tiene que pensar que está viendo una hepatitis. Hay otros síntomas como fiebre, cansancio, falta de apetito, dolor de cabeza, dolor articular, que por ahí no son tan clásicos o tan para pensar en hepatitis, pero se relacionan con estos casos. Pero en líneas generales
El síntoma clásico son dejar de comer, náuseas y vómitos y ponerte amarillo. Bueno, usted decía que la expresión de deseo de la ciencia es erradicarlo para el 2030. Hoy, ¿cuál es la situación actual? No, la situación actual que tenemos es, yendo virus por virus, hepatitis A, por suerte por la vacunación, a baja incidencia, pero sigue siendo un virus que podemos ver presente en los diferentes años, ha ido variando, porque tiene que ver un poco con esta que te decía recién de la condición de vulnerabilidad en cuanto al estrato social de la persona. Suelen ser virus que emergen mucho cuando, vamos a decirlo en cierta manera, un país se empobrece. En el caso de hepatitis B, con la vacunación está muy contenida, sin embargo hay cerca de un 40% de gente con hepatitis B crónica quiere decir que no se cura, que se hace crónica, que no lo saben. Por eso insistimos a la gente a que le pida a su médico y a su médica la posibilidad de poder evaluarse para ver si tienen hepatitis B, porque pueden cursar con formas asintomáticas, sin ningún tipo de síntomas. Y la hepatitis C, por suerte, gracias a los tratamientos de oído curativos, que los puede dar el Estado y todo, hay cada vez menos incidencia. Tenemos un grupo, en el caso de Argentina, bastante común, que son aquellos que hicieron la colimba, es algo como para prestarle atención, aquellas personas que hicieron la colimba por ciertas acciones de poca severidad que se manejaban en las Fuerzas Armadas. Han habido muchas personas que descubrimos que en ese momento se contagiaban, una época en donde no se conocía que existía inclusive este virus. Pero esa es la situación más o menos en Argentina. En hepatitis B no va muy bien, en hepatitis A hay un pequeño rebrote y en hepatitis C se viene disminuyendo por el tratamiento curativo. Doctor, le agradezco infinitamente que me haya atendido y para abordar este tema tan importante. Gracias a ustedes por el espacio y que tengan buena semana. Igualmente, el doctor Nicolás Diviás, especialista en enfermedades del hígado, hablando justamente de hoy, 28 de julio, se conmemora el Día Mundial contra la Hepatitis.